buenas tardes a todos. Estamos felices de que nos acompañen hoy aquí en el programa Notarte, un programa que es para los músicos, para los jóvenes, para los intérpretes, para los compositores que han hecho historia y que nos nutren con cada una de sus letras. Y el día de hoy, la verdad, me siento muy engalanada, muy honrada, porque tenemos entre nosotros en esta entrevista al maestro Gil Rivera, un autor tan conocido a nivel nacional y a nivel internacional. De verdad, un gusto, maestro, que haya aceptado esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes y sobre todo si es algo para mi tierra, con todo cariño. Gracias, maestro, gracias, porque este programa básicamente es para eso, ¿no? Es para reconocer el trabajo de quienes pues han salido de aquí de Oaxaca y han hecho un esfuerzo en diferentes rubros. Y creo que hablando de esfuerzo y hablando de esas composiciones que le han dado la vuelta a muchos lugares, a muchos países, y que vamos a tocar algunas en estos videos, pero también nos gustaría un poquito escuchar cómo en el maestro Gil Rivera, en el joven Gil Rivera, un joven adolescente, nace ese deseo de comunicarse a través de las canciones. ¿Cómo fue ese inicio en sus composiciones? Pues yo no me soñé compositor, yo no sentía que fuera compositor. Al revés, yo quería cantar. Creo que nací cantando, mi papá cantaba muy bonito, él fue trovador, fue actor en el tiempo de las carpas, fue un gran comediante, fue actor dramático, un gran declamador también, y compositor y autor. Y mi madre, que fue maestra rural, cantaba muy lindo también. Yo siento que de ellos heredé por lo menos las ganas y el timbre para poder hacer esto. Y me soñé cantando, pero también me soñaba futbolista. Yo traté de jugué en Oaxaca, en la liga universitaria y en la municipal cuando estaba muy chavo, pero la arquitectura, que fue lo que estudié profesionalmente, la música, que también la estudié en la Escuela de Bellas Artes de allá y luego aquí en México, autodidacta, creo que me fueron abriendo el mundo que yo quería, que es la música, me llenó. Y yo, que había escrito cosas, pero que no me soñaba ni poeta, ni compositor, ni siento que lo sea, creo que tenía por lo menos la inquietud de decir cosas, y lo fui haciendo poco a poco. Y cuando llegué a México y empecé a tratar de abrirme camino aquí, llegó el momento que alguien que empezó a escuchar lo que yo hacía le gustó y empezaron a grabarme artistas importantes, y eso fue lo que me fue abriendo camino. Al final de cuentas, creo mucho en el estudio, entonces traté de mejorar en el aspecto de la letra, de la melodía, de la armonía, y creo que me volví bastante exigente conmigo mismo. Soy un hombre pues con el defecto de la perfección, de tratar de perfeccionar las cosas. Y ahora soy tutor de los becarios María Grieber, son unos premios que entrega el Auditorio Nacional a los mejores compositores del país. Sí. Y soy muy exigente con ellos. La verdad, los quiero mucho, les tengo mucho afecto, pero no es primordial para mí el asunto afectivo. No me interesa tanto, aunque sí lo quiero, la amistad, pero no me interesa tanto como el perfeccionamiento de su trabajo. Entonces, creo que soy un orientador, si quiere llamarlo de esa manera, muy exigente. Entonces, creo que por ahí se fue haciendo el camino, y al final de cuentas, uno va creciendo día a día. Creo que sigo estudiando, creo que sigo aprendiendo, sigo corrigiendo, porque cometo muchos errores igual que todo el mundo, y así ha sido mi vida. Gracias, maestro, muchas gracias. No sabía que había querido ser futbolista, que seguramente también es el sueño de muchos niños, ¿no? De muchos niños ahora. Pero de repente no la alcanzo a escuchar, ¿no? Bien, entonces si me repite lo que me preguntó o lo que me dijo.
Claro, sí. Le decía que no sabía que había querido ser futbolista, pero que Ah, seguramente esto es parte del sueño de muchos niños, ¿no? En todo el país, o de pronto ver a las personas que de alguna manera significan algo importante y querer seguir sus pasos, ¿no? También pues eso siempre inspira. he hecho mucho ejercicio y ahora lo sigo haciendo, juego squash. Ah, qué bueno. Muy, muy bueno y fuerte. Maestro, ¿y hay canciones en especial que usted cree que hayan, no sé, impulsado de manera fuerte su carrera? Por supuesto que las hay. Hay canciones que me fueron marcando. Yo creo que esto es muy, muy importante porque llegar a un medio tan rico y al mismo tiempo tan pobre como es el medio artístico de México y conocer grandes figuras que no llenaban mis expectativas y al mismo tiempo conocer grandes autores y compositores extraordinarios y empezar a ver que había que leer, que había que superarse y encontrar en la palabra ese hilo que pueda comunicarnos con la gente, creo que eso es importantísimo. Entonces, el llegar y conocer a Macías, a José Luis Almada, a Napoleón, a Jesús López, a algunos compositores que son mis amigos o algunos ya no están, pero que fueron nutriendo mi parte de compositor, creo que le fueron dando un rumbo a lo que yo quería hacer. Entonces, una de mis canciones que se llama Yo soy como tú, que no es ni con mucho un poema, pero que me empezaron a decir hacia dónde debía ir, fue con la que participé por primera vez en el Festival de la OTI y encontré una riqueza literaria en mis amigos, en mis compañeros, y esto creo que me cimbró y empecé a darme cuenta que no era nada más tratar de encontrar canciones para funcionar comercialmente, sino empezar a darme cuenta que el lenguaje de los compositores es importantísimo, que es tan importante que no nos damos cuenta que podemos hacer una influencia sobre la gente, al grado de que si usted se fija, la gran mayoría de las campañas políticas ahora se hacen por medio de canciones, de tonaditas, porque una flecha importante, sentimental, que le llega a la gente a través de los oídos, pero que toca su corazón. Si nosotros no somos conscientes de esto, entonces tampoco le vamos a dar el valor necesario. A partir de ahí creo que empecé a escribir un poquito mejor y un tema que se llama No es a mí, que es de los principales, digamos, cuando lo escuchó un extraordinario cantante que se llama José José, que bueno, tampoco está con nosotros, y que me grabó a partir de ese momento y que también, y voy a decirlo presuntuosamente, porque sé que fue el tema preferido de su vida. Entonces, esto me movió de tal manera que traté de seguir por ahí. Creo que es uno de los temas hitos de mi carrera. Qué importante, ¿no? Qué importante descubrir esto. Fíjese que yo alguna vez cuando usted estuvo en una actividad aquí musical en Oaxaca, entonces con el maestro Armando Manzanero, que en paz descanse, con el maestro Martín Urrieta también, tuve esa parte de contacto directo ya con usted de persona, donde se presentaron aquí en el Auditorio Guelaguetza, y la verdad es que es tan rico escuchar de pronto las historias de labios de quienes construyeron esa canción, el qué querían decir, el qué querían contar, el de dónde nace esa inspiración y cómo de pronto un suceso
visto desde el punto de vista también poético y de la experiencia, al ser letrista, al componer, se transforma y se vuelve otra historia. Y como dice algo tan importante, impacta de tal manera a la sociedad, a las generaciones, que se quedan, ¿no? Se quedan como parte de un patrimonio sonoro que nos identifica generacionalmente. Muchas gracias. Bueno, en el caso de No es a mí, es una canción resultante de una experiencia amorosa. Aquí en México llegué y trabajaba en el centro de la ciudad, en un hotel, y ese lugar era cafetería y bar. Y era muy curioso porque era muy angosto, solo cabían 2 mesas o 3 a lo ancho, pero cabían 10 mesas hacia atrás. Entonces, los dueños lo que hicieron fue que las primeras 3 filas, que serían 9 mesas, eran de bar y las de atrás eran de cafetería, y entonces aquí servían trago y atrás no. Y como es un lugar muy bonito en ese que estuve trabajando, es el Gran Hotel de la Ciudad de México, bellísimo lugar, entraba gente como turismo e iban muchas niñas y 2 niñas de secundaria o prepa, deben haber sido ya de prepa, en aquel entonces llegaron a oírme y empezaron a hacerse asiduas. Por supuesto que las corrieron de las primeras mesas porque no podían tomar, y de allá de lejecitos empezamos a tener un acercamiento, primero amistoso y después cariñoso y amoroso. Y por ahí tuve algo que ver con una de ellas, pero ella pues tenía 17 años, 16 y medio, casi 17, entonces pues la verdad era como para que me fuera yo a la cárcel, porque digo, no debía haber este tipo de acercamientos. Y yo a ella le escribí, no es a mí, no es a mí, a quien debes amar, no es a mí, etc. Creo que lo supo después, ya cuando la había grabado José José, y pues dejé de verla, pero esa es la raíz de esa canción. Y creo que eso es lo que a José José le movía mucho, porque a él le movía un amor de juventud, y a partir de ahí fue que le empezó a gustar, y pues sí. Desafortunadamente la canción iba en una producción del maestro Rafael Pérez Botija, extraordinario compositor, pero al ser él el productor, los sencillos o los cortes, como le llaman ahora, eran temas de él, no eran los temas de que iban de relleno entre los que iba No es a mí. Entonces nunca se promovió a nivel comercial, pero de alguna manera la canción se fue colando y la gente la conoce, pero es una canción que nunca fue promovida. Sí. Se fue colando entre los oídos y los corazones y por ahí. Sí. Entonces, pues es algo que marca. Gracias, maestro. ¿Le parece que escuchemos un poco de música? ¿Le parece que escuchemos Nereidas? Por supuesto que sí. Sí, hacemos un espacio para escuchar al maestro Gil Rivera. Dicen que tienes del mar fruto divino de su inmensidad, hija perfecta de un Dios, hecha de miel y de sal. Que eres pasión y candor, mitad mujer, mitad ilusión, que no ha nacido quien no pierda los sentidos una vez que le has mirado su corazón. Tu ninfa, deidad plena, del fin hecho mujer,
cántame con tu canción, con tu voz de seda. Yo, loco, mortal, solo, sin ti naufragaré. Hazle en tu piel un remanso a mi piel y salva mi corazón. Y aquí, sirena pálida, canta tu música mágica, hechiza todo de mí. Aquí, ruiseñor en piel de luna acuática, cuenta tu erótica fábula, ven y sedúceme en ti. Clava tu tridente en medio de mi alma, déjame que nade para siempre entre tus aguas. Déjame enseñarte que yo tengo para ti otra canción, una que podría hacerme dueño de tu inmortal corazón, una que podría hacerme dueño de tu inmortal corazón. Bien, estamos de vuelta aquí y hablando con el maestro Gil Rivera. Creo que hay una canción que conocen muchas generaciones y que creo que penetró de manera fuerte e importante, muchas de ellas, porque la verdad es que hay diferentes artistas con una proyección nacional e internacional que le han cantado, ¿no? Cantantes como Vicky Carr, por ejemplo, ¿no? Como Eugenia León, bueno, Vicente Fernández, Rafael, el Divo de Linares, claro. José Carreras, o sea, es impresionante y además pues es que creo que ellos también seleccionan qué canciones pueden cantar y entonces creo que de alguna manera sus letras, así como comenta de José José, pues han tocado diferentes fibras y por eso han entrado, ¿no? En el ánimo también de los artistas y en todo este ánimo también de la escucha, pero también hay una realidad que es la parte de la promoción y de la penetración ya dentro de la publicidad de las canciones, hablando de una canción que, como señala usted, de pronto sí se trabaja a nivel mercado, sí se promueve a nivel mercado, y creo que dentro de ellas una de las muy, muy fuertes ha sido Caballo Bronco, ¿no, maestro? Amigo Bronco. ¿Sí? Amigo Bronco. Pues le voy a comentar algo. Esta canción no fue promovida. ¿No fue promovida? El sencillo, no, el sencillo de ese disco, el disco se llamaba Amigo Bronco, sí. Pero el sencillo es Si te vuelves a enamorar. Así es la canción que ellos estaban promoviendo, Si te vuelves a enamorar, etc. Sí. Pero resulta que en Tijuana, un programador de radio de allá, pues le dio el gusto por poner Amigo Bronco y empezó a sonar en esa parte de Baja California y luego se fue extendiendo y aunque la canción a promover era Si te vuelves a enamorar, llegó el momento en que Amigo Bronco la había cubierto y en aproximadamente un mes o un mes y medio ya estaba en toda la República y luego hacia el sur de Latinoamérica. Antes de eso, Bronco no era tan famoso. Bronco era famoso en la franja latina de Estados Unidos y en la parte norte, y tenían un éxito muy importante, se llama
Sergio el bailador, pero cuando abrieron con Amigo Bronco se volvió una locura. Entonces también fue un tema que no estaba originalmente para promoverse, pero pues se dio el caso porque a mí me parece un poco raro porque la letra no tiene mucho que ver con la cumbia. La canción no es una cumbia, la canción es una rumba flamenca que yo escribí, pero que ellos y mi querido amigo Homero Hernández, que era el director de ellos, lo volvió una cumbia y lo hicieron una cumbia muy pueblo, muy México, muy norteña, de alguna manera decirlo, y funcionó. Yo al principio no estaba muy a gusto con el arreglo, pero aquí la concepción de la producción tiene mucho que ver, lo que hablábamos hace ratito, la comercialización, la comercialidad que ellos le pusieron al tema. Y entonces ese tema que si ustedes oyen mi propia grabación, van a darse cuenta que no es tan comercial como la que hizo Bronco. Ellos hicieron algo muy penetrante. Entonces aquí sí tiene uno que aceptar que hay gente que tiene una mente muy comercial y que puede hacer las cosas mucho más fáciles de digerir. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa historia, maestro? ¿Nos contaría la historia de esa letra? Sí, claro, la he platicado varias veces. Esto es una simbiosis, una amalgama entre varias cosas que yo llevaba aquí adentro. Una de ellas es que cuando me pidieron una canción para caballos, pues yo en absoluto no había tenido cercanía a un caballo. Tengo uno ahora que por cierto está allá en Oaxaca, pero lo tiene el mismo amigo que me lo regaló. Ya le debo dinero de la manutención del caballo. ¿Por qué lo tiene ahí? Yo, por más que me lo quiero traer para la casa, pues no entra aquí. Entonces, está allí en Oaxaca. Pero bueno, decía que cuando me pidieron una canción para caballos, pues no tenía mucha idea de qué escribir. Sin embargo, hay un episodio donde al entender, yo soy muy amigo de los animales, creo que he tenido ahora una gran conciencia. Mi esposa es una protectora de animales, hemos invertido mucho, hasta dinero, tiempo, esfuerzo en cuidar animalitos. Entonces, esto me fue cambiando la vida. Uno de chavo es, pues como en todo, ahí en Oaxaca, a lo mejor estarle tirando con la resortera a las lagartijas y a los pajaritos, etcétera, porque no llega uno a tener la conciencia real de la ecología, de la protección a los animales. Yo mismo tengo algunas culpas por ahí escondidas con respecto de los animalitos, pero eso fue cambiando con el tiempo. Y me refiero a que allá en Oaxaca, un animalito que tenía rabia, un perro, amigo de mis perros, tuve que quitarle la vida yo personalmente. Entonces, cuando fui a verlo, a lo mejor el hecho de que él me conociera hizo que se tranquilizara. Él estaba con espuma en su hocico, agresivo, etcétera. Pero cuando yo me acerqué, me chilló, me vio con los ojos de los perros, que yo digo que son los ojos del amor, y pues tuve que ponerle una bala en su cabeza, y lo hice, pero me dolió mucho. Esto yo ya lo había sentido, lo había escrito, puse por ahí en algún papel: hoy maté a mi amigo, lo envié al más allá, se fue a hacerme un sitio para descansar, etcétera, etcétera. Y lo tenía por ahí escondido cuando yo fui adolescente. Entonces, en el momento que a mí me pidieron material para un caballo, yo, que no tenía idea, recordé esto y me pareció que había una gran similitud entre los caballos y el perro, porque dicen que a un caballo, cuando se le rompen las patas, hay que sacrificarlo porque los huesos de sus tobillos no sueldan bien y muere de todas maneras con mucho sufrimiento, y que es necesario, o sea, quitarle la vida. Me pareció algo muy, muy, muy igual a lo que yo estaba viviendo. Entonces me puse a buscar
aquel papel, lo encontré y de ahí tomé la parte de que yo tenía que terminar con la vida del caballo. Pero mi hermano, el mayor, un hombre muy brusco, muy violento, un gran muchacho, cancionero también, fue militar, al que admiramos mucho nosotros porque era un hombre muy fuerte allá. A él le decían el Bronco, precisamente. Entonces hay también ahí algo que me llevó a mí a ponerle al caballo el carácter de mi hermano, de indomable, de roncudo, de violento, etcétera, pero de un gran corazón, como era mi hermano, ¿no? Y digo era porque desgraciadamente ya no lo tenemos con nosotros. Entonces, de toda esta amalgama de sentimientos salió la canción. Y creo que gracias a Dios, pude proyectar todos estos sentimientos dentro de la canción, de tal manera que a ellos les gustó mucho, la hicieron cumbia, y pues lo demás ya lo sabe usted, se convirtió en casi un himno para el grupo y para mucha gente. Y en el caso mío, pues es la canción más popular de todo lo que yo he escrito en mi vida. Sí, muy, muy significativo y también va a ser muy significativo que la escuchemos en labios de usted, de su autor. ¿Le parece que podamos compartir ese video? Sí, entonces vamos a escuchar al maestro Gil Rivera con Amigo Bronco. Esta canción es posible que la conozcan. Es oaxaqueña, la escribió Gil Rivera y se volvió muy famosa con todo mi cariño y con todo ustedes aquí en la Guelaguetza, agradeciendo el honor de mi queridísimo hermano Manzanero. Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver más allá. Siempre fue un caballo más atrevido y Bronco más. Se ve en sus caminos, yo no tuve que acabar. Mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar, va a volver a ser camino, va a correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacer ejercicio, allá en el más allá. Se fue, caballo rojo que jamás dio más al pie. Tenía que perder alguna vez. Tu copada de oro y de papel se fue. El más amigo, el más broncudo ya se fue. Pero renace un potrillo que se ve. Negro, fuerte y bronco como él. Es un grandísimo honor que mi querido maestro me haya invitado a esta se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que agarrar, mientras me decía despacito, nos vamos a encontrar, va a volver a ser camino, va a correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacer ejercicio, allá en el más allá. Caballo rojo que jamás dio paso al pie. Es que tenía que perder alguna vez. Tu copada de oro y de papel se fue. El más amigo, el más broncudo ya se fue. Pero
Gracias. Y de vuelta aquí en la entrevista, maestro. Yo creo que usted ha vivido tantas y tantas experiencias que, no sé, ¿habrá alguna experiencia muy significativa que usted haya vivido en todo este tiempo que ha estado componiendo letras y también interpretando? Pues hay muchas. Yo creo que nosotros tratamos siempre de hacernos aparecer ante el público como gente triunfadora, como gente que puede hacer muchas cosas, pero no es así. Yo esto quisiera comunicárselo a mis queridos paisanos, a los que sueñan con el triunfo, a los que sueñan con la música, con la interpretación o con la composición, y deben entender que esto no es el triunfo diario. A veces hay fracasos muy, muy dolorosos, a veces se pasan mucho tiempo sin poder tener un éxito. Hace poco una compositora me estaba preguntando, y ya un poco cansada, me dice que cómo le hacemos nosotros para que nos grabe gente tan importante, porque ella ha promovido mucho y no le han grabado nada. Yo no conozco mucho su obra, tal vez no es una gran obra y por eso es la razón que no le han grabado, pero yo mismo he hecho muchísimas promociones y no han tenido éxito. En realidad hay apenas un 10, 15 o 20% de promociones que llegan a tener la grabación indicada o el éxito necesario, o que atrás traigan un poco de dinero para la promoción, que puedan llegar a ser éxitos o puedan llegar a triunfar. Sí. Pero esto es algo que debe ser para nosotros estímulo, que para todos debería uno entender que así es esto y que hay que trabajar, y trabajar diario y estudiar y seguir y levantarse y caerse y volver a levantarse. Yo creo que es una cuestión de vocación. Sí. Si uno no tiene realmente, si uno no nació para esto, es preferible, como hablaba hace un rato cuando estábamos fuera del aire, hablar de que si uno no tiene realmente atributos para cantar perfectamente, hay que exigirse, hay que ser perfeccionista. Hay que entender que hay un porcentaje, el porcentaje del triunfo universalmente hablando es de un 5%. Me refiero a que de cada generación de médicos, de cada 100 doctores, va a haber 5 apenas que van a triunfar. Estoy hablando de llegar a ser eminencias médicas, que van a llegar a ser presidentes o directores de algunos hospitales importantísimos. Luego hay un 15% que van a ser buenos doctores, que van a poder vivir de todo esto, etc. Pero le puedo jurar que va a haber fácil un 40 o 50% que no van ni siquiera a poder vivir de médicos. Y esto va a tener mucho que ver con su propio desempeño, o a lo mejor con su falta de estudio. A lo mejor terminaron la carrera de panzazo y no son la gran cosa. Por eso ese 5% son los realmente extraordinarios, los que de veras le pusieron muchas ganas. Sí. Esto es importantísimo, porque solamente así puede uno llegar a vivir y comer de una carrera cualquiera y de una carrera artística con más ganas. Si uno no se exige a sí mismo, no va uno a poder realmente triunfar. Y entonces muchos muchachos que se avientan al ruedo, que se vienen a México, o que quieren ellos tratar de llegar a la cima de una carrera, llega el momento en que al no triunfar les da pena o vergüenza regresarse a su tierra y empiezan a andar por ahí, no sé, en barecitos o en restaurancitos cantando, etcétera, pero aquel sueño del triunfo grande se queda en el olvido. Entonces, para no llegar a esto, es preferible tener una tabla de salvación. Es preferible terminar la prepa, terminar una carrera, tener estudios paralelos, y si esto por alguna razón no le da el triunfo necesario, poder ser médico o contador
o arquitecto o cualquier otra cosa, a lo mejor el mejor comerciante, el mejor cocinero. No hay vergüenza en nada. Yo creo que lo importante de esto es que uno trate de exigirse ser el mejor de todos, siempre, pero el mejor compitiendo con uno. Yo tengo una gran competencia, pero mi competencia es contra Gil Rivera. Yo tengo que ser mejor que Gil Rivera como autor de ayer. Tengo hoy que ser mejor cantante que el Gil Rivera de ayer o del domingo. Yo tengo que ser mejor productor hoy que Gil Rivera de la semana pasada. Así tiene que ser. Sí. Si me comparo con los demás, voy a salir perdiendo porque siempre va a haber gente más talentosa que yo. Entonces, creo que uno debe ponerse su reto con uno mismo, siempre. Ser mejor cocinero, ser mejor barrendero, ser mejor padre. Claro, claro. Maestro, fíjese que lamentablemente aquí el tiempo nos consume mucho, pero yo quiero pedirle un gran favor. La verdad creo que hay mucho de qué seguir hablando. Nos permitiría hacer una parte 2 de esta entrevista para no dejar tantas cosas que comentar a medias, ¿le parecería? Claro, con mucho gusto, claro, Sí. Me gustaría mucho. Gracias, maestro. Pues vamos a despedir el programa de hoy y de verdad yo espero que ustedes que estén en casa pues igual nos acompañen en nuestro siguiente programa y espero que coincidan conmigo en lo importante de que tengamos un segundo programa con el maestro Gil Rivera. Así es que por hoy, de verdad, por hoy, muchas gracias por estar aquí en Notarte. Gracias. Gracias a ustedes, un beso y un abrazo y que Dios siga bendiciéndonos.